Buenos días, bienvenidos a la semana 6 de la fase 1 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente para octavo grado. Vamos a continuar con la unidad 3, la naturaleza y el efecto de las fuerzas, y el contenido de hoy sería trabajo, energía y potencia. Ahora, hasta la clase pasada habíamos trabajado con las leyes de Newton. Entonces, hablando de el movimiento de las cosas. Ahora, vamos a hablar de otros tipos de movimientos, digamos así, pero enfocados a la energía de estos movimientos. Ahora, vamos a hablar primeramente del trabajo. Ahora, el trabajo en física se usa para describir lo que se logra cuando una fuerza actúa sobre un objeto. Por ejemplo, en la primera ley de Newton decía, ¿verdad?, que un objeto permanece en reposo hasta que una fuerza actúe sobre él. Entonces, esa fuerza, digamos, que se aplica, también se podría considerar un trabajo. Entonces, podemos decir que el trabajo es el resultado de mover un cuerpo con determinada fuerza. Imaginemos que hay una caja de 60 kilogramos de masa en reposo y queremos desplazarla de un lado de la sala hasta el otro extremo. Para hacer este proceso necesitamos empujar o jalar la caja. Esto requiere que hagamos cierta fuerza física. Al mover dicha caja estamos efectuando un trabajo sobre ella. Descrito matemáticamente, el trabajo, que su símbolo, por decirlo así, es la W, se expresa como el producto de la fuerza que se realiza sobre un objeto que es desplazado a una distancia. Por lo tanto, la fórmula para calcular el trabajo sería W igual F por D. Si ustedes se fijan, es una multiplicación entre la fuerza y la distancia que recorre. Ahora, la unidad de trabajo se expresa en joules o una J mayúscula. Ahora, cuando hablamos de trabajo, implica también lo que viene siendo la energía. Y tenemos al menos tres tipos de energías que vamos a ver ahorita. La primera es la energía cinética. La energía cinética está representada por la letra K mayúscula. También es conocida como energía de movimiento, es decir, cada vez que un cuerpo se mueve, este contiene energía cinética. Por ejemplo, un coche en movimiento, una pelota cayendo, un caballo saltando. Ahora, ¿pero de qué depende esta energía cinética? De los objetos que se mueven. No todos tienen la misma energía, eso es bien importante. Imaginemos que vamos caminando y por descuido chocamos con un poste. Puede doler un poco, sin embargo, si vamos corriendo y chocamos nuevamente con el poste, el dolor será mucho mayor. Podemos traducir ese dolor en términos de la energía que llevamos al chocar. Entonces quiere decir que la energía de un objeto va a depender de la masa de ese objeto y de la velocidad que lleva. Otro componente importante de la energía cinética es la masa del objeto. Por ejemplo, si lanzamos una moneda y una bola de boliche desde una altura de 10 metros y en el suelo hay una pantalla de vidrio, al dejarlos caer al suelo, la velocidad de ambos cuerpos será la misma. Siempre y cuando le quitamos, digamos, la resistencia que ofrece el aire, ¿verdad?, en ellos. Pero el impacto de la bola de boliche será mucho mayor. Es probable que la moneda no haga ningún efecto al espejo, pero la bola seguramente lo romperá. Entonces los dos conceptos que contienen la energía cinética son la velocidad del cuerpo y la masa de este. Entonces, para calcular la energía cinética, utilizamos la siguiente fórmula, donde la K representa la energía cinética, la M la masa y la V la velocidad al cuadrado. Ahora, en unos libros también aparece de esta forma la fórmula y es exactamente lo mismo. Entonces, digamos, en terminología inglesa, por decirlo así, ¿verdad?, se usa la K.
por la palabra cinética en inglés. Y en español se suele poner así, S o energía cinética. De allí no hay ningún problema. Vean, esta fórmula es exactamente esta misma. Entonces, aquí diciendo ustedes si ocupan esta, el resultado tiene que ser lo mismo. Velocidad por masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Ahora, al igual que el trabajo, la energía cinética se expresa en unidades de joules. Incluso estas dos unidades se pueden expresar como una sola ecuación, en la que se indica la relación entre ellas. A la ecuación que relaciona estas dos magnitudes se le conoce como principio del trabajo y la energía, y se expresa de la siguiente manera. El trabajo total realizado sobre un objeto es igual al cambio en la energía cinética del mismo. Y lo podemos representar con esta fórmula. Para calcular, digamos, el trabajo total de algo, vemos que solo es una resta entre la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ahora, hablamos ahora de la energía potencial. Acabamos de analizar cómo es que un objeto adquiere energía en virtud del trabajo aplicado sobre él. A la energía asociada a su movimiento se le llama energía cinética. Esto es bien importante, energía cinética, movimiento. Hay que asimilar esas dos cosas. Si algo se mueve o se está moviendo, eso lleva energía cinética. Pero también es posible tener energía potencial, que se representa por la letra U mayúscula, que está asociada con las fuerzas que dependen de la posición en relación con su entorno. Generalmente se dice que la energía potencial depende de fuerzas conservativas, es decir, que independientemente de su posición, la fuerza que actúa sobre él es la misma. Puede sonar algo extraño, pero eso es precisamente lo que hace la fuerza de atracción gravitatoria. Aunque estemos en El Salvador o en China, en el suelo o a 1 kilómetro de altura, la fuerza de atracción gravitatoria actúa de la misma manera sobre nosotros. Entonces, este tipo de energía depende enteramente de su posición respecto a un punto de referencia, por ejemplo, el suelo. La energía potencial es un concepto elemental de la mecánica, pues toda la energía potencial en un cuerpo puede convertirse en energía cinética. Esto es bien importante. Toda la energía potencial en un cuerpo puede convertirse en energía cinética. Muy bien. Entonces, la fórmula para calcular la energía potencial es esta. La U hace referencia a la energía potencial y es una multiplicación entre la masa del objeto, la gravedad y la altura. Recuerden que en nuestro caso, cuando hablamos de gravedad, siempre tomamos el valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, igualmente, para calcular el trabajo total, es una resta entre la energía potencial inicial menos la energía potencial final. Vean que aquí hay un error en la fórmula, sino que aquí tendría que ser inicial, final. Muy bien. Continuando. Vamos a la potencia mecánica. Ya descubrimos que la energía se puede convertir en otros tipos de energía como de potencial a cinética o de cinética a potencial. Es un fenómeno muy común en la naturaleza. Aunque se trate de otro tipo de energía, los cambios entre unos y otros siempre ocurren. Por ejemplo, nuestro cuerpo utiliza la energía química extraída de los alimentos para convertirla en energía en movimiento. Los automóviles usan la energía térmica producida por el combustible que queman y la convierten en energía cinética. En ocasiones no nos interesa saber en qué cambia la energía, sino qué tan rápido cambia. La potencia, que se representa por la letra P mayúscula, es la magnitud que expresa esta información. Podemos definir a la potencia como la rapidez con la que cambia la energía. La energía también se suele identificar con la letra E mayúscula. Como hemos visto, la energía se expresa en términos de trabajo realizado. Entonces se puede decir también que la potencia es la rapidez con la que se ejerce el trabajo. Entonces vemos que para calcular la potencia
es la división entre la energía y el tiempo. Como recuerden que dijimos que la potencia es que tan rápido se ha hecho algo, ¿verdad? Entonces también podemos dividir el trabajo entre el tiempo. Como recuerden, trabajo y energía estamos relacionándolos. El concepto de potencia es aplicable a cualquier tipo de energía, ya sea eléctrica, mecánica, elástica, nuclear, y sus unidades pueden variar dependiendo de la rama de estudio. Pero la unidad utilizada en el Sistema Internacional de Medida es el watt. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos ejercicios de potencia, las respuestas tienen que dar en unidades de watts. Muy bien. Ahora, para terminar un poco de identificar, digamos, qué es la energía potencial y qué es la energía cinética, veamos esta imagen. En la imagen, el carro en la posición A se encuentra en una altura máxima y está en reposo. Por lo tanto, su energía potencial es máxima. Por el contrario, al estar en reposo y no tener velocidad, su energía cinética es cero. Eso es bien importante. ¿Por qué es cero la energía cinética? Porque por el momento no se está moviendo. Ahora, cuando el carro comienza a moverse, la energía potencial va disminuyendo, pero cada vez está a menor altura en relación al suelo. Mientras que la energía cinética va aumentando, ya que avanza cada vez a mayor velocidad. Entonces, como se observa, la energía se va conservando porque mientras disminuye la energía potencial, aumenta la energía cinética. Entonces, esto es bien importante. Hablamos de la conservación de la energía, que no se pierde, sino que solamente se va transformando de energía potencial a energía cinética. Entonces, si ustedes han logrado entender, quiero que ahí en su mente allí, ustedes analicen la imagen y vean en qué parte están trabajando. Por ejemplo, acá, ¿qué energía posee? Acá, ¿qué energía posee? Acá, ¿qué energía? Y acá, ¿qué energía? ¿Será potencial? ¿Será cinética? Vean que está fácil identificarlo porque potencial está hablando de que no se está moviendo y la cinética está hablando que se está moviendo. Entonces, en ciertos puntos de esto, una energía disminuye y otra aumenta. Muy bien. Ahora, resumiendo, tenemos varias fórmulas para calcular ya sea energía potencial o ya sea energía cinética o ya sea la potencia de algo. Entonces la primera que tenemos es esta. Para calcular el trabajo es la multiplicación entre la fuerza y la distancia. Pero también puede ser que nos coloquen el ángulo de esa fuerza, ¿verdad? De ese trabajo. Para eso ocuparíamos esta fórmula, donde acá sería el ángulo. Ahora tenemos la otra fórmula que es la energía cinética, que también la podemos identificar de esta forma. Y es exactamente lo mismo. Luego tenemos la energía potencial, que es la multiplicación entre la masa, la gravedad y la altura. Y tenemos la potencia en relación a la energía y la potencia en relación al trabajo. Y por último tenemos el trabajo total, que lo podríamos sacar utilizando ya sea la energía cinética o ya sea la energía potencial. Entonces vean, inicial menos final, final menos inicial. Eso es bien importante. Ahora vamos a ponernos a prueba. ¿Cómo se describe el trabajo en física? Pues ocurre cuando una fuerza mueve a un cuerpo a distancia. ¿Qué es la energía cinética? Se define como la mitad del producto entre la masa del objeto y el cuadrado de su velocidad. Está hablando de la fórmula, ¿verdad? ¿Cómo podemos describirle a la energía potencial? Es una magnitud que depende de la masa del objeto, la constante de aceleración gravitatoria y la altura a la que se encuentra el cuerpo. Ahora, cuando se coloca una bola a una altura de 10 metros y luego se deja caer al suelo,
¿en qué momento la energía potencial de la bola es mayor? Pues cuando está a 10 metros. ¿Se recuerdan de la imagen del carrito, verdad? En la feria. Muy bien. Respecto a la pregunta 4, ¿en qué momento tiene mayor energía cinética la bola? Pues en el instante antes de tocar el suelo. Muy bien. Ahora sí, vámonos a los ejercicios. Tenemos 3 ejercicios, vamos a ir resolviéndolos uno por uno. Recuerden siempre copiar esto, el ponte a prueba, en el cuaderno. Y las fórmulas. No se les olvide copiar las fórmulas. Muy bien, vamos al primer ejercicio. Si una caja de metal está sobre una pista de hielo, ¿cuánto trabajo se realiza sobre ella si se aplica una fuerza de 80 Newton desplazándola una distancia de 10 metros? Entonces vean que nos está pidiendo el trabajo. Por lo tanto, ocupamos esta fórmula, la fuerza por la distancia. Entonces solo en vez de la F ponemos 800 Newton, que es la fuerza, y lo multiplicamos por la distancia, que son 10 metros. Por lo tanto, la respuesta nos da 8000 joules. Recuerden que la unidad del trabajo son los joules, con la J mayúscula. Muy bien, vamos al segundo. El segundo nos da 4 literales, pero vamos a ver uno por uno. Dice, se lanza verticalmente una bola de béisbol que tiene una masa de 0.3 kilogramos con una velocidad inicial de 60 metros sobre el segundo. Y literal A nos pide, ¿cuál será su energía cinética al salir de la mano del lanzador? Recuerden que la energía cinética es esta, o bien esta fórmula. Muy bien, entonces vamos a ocupar esta. Y dirán ustedes, ¿y esta es la misma? Sí, es exactamente la misma. Vean que yo aquí en vez de la E le puse la K, que es la que estamos usando, digamos, o la que utilizan en la guía. Y ocupé esta forma, que es la forma de acá. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces solo sustituyo valores. La M es la masa, por lo tanto pongo 0.3 kilogramos. Y la V es 60, que es la velocidad. Pero recuerden que esto va al cuadrado. Entonces multiplico en la calculadora 0.3 por 60 al cuadrado. Y luego lo divido entre 2. Y eso me va a dar 540 joules. Por lo tanto, la energía cinética al salir de la mano del lanzador va a ser de 540 joules. Muy bien, ahora vamos al literal B. ¿Cuánto será su energía cinética cuando la esfera llegue al punto más alto a 20.4 metros de altura? En ese instante su velocidad se vuelve 0. Entonces su velocidad se vuelve 0. Quiere decir que no contiene energía cinética. Por lo tanto, su energía cinética va a ser de 0. Eso es bien importante. Porque digamos va a estar, en ese momento va a estar quieta, en reposo. Por lo tanto, no posee energía cinética. Vamos literal C. ¿Cuánto será su energía potencial en el punto más alto? Entonces vean, el punto más alto dice aquí que son 20.40 metros. Entonces, para calcular la energía potencial, recuerden que es esta fórmula, masa por gravedad por altura. Por lo tanto, sustituimos valores. En vez de la U, en vez de la M, 0.3 porque es la masa, 9.8 que es la gravedad y la altura 20.4 metros. Multiplicamos todo eso y nos da 59.976 joules, que lo podríamos aproximar a 60 joules. Por lo tanto, la energía potencial en el punto más alto es de 60 joules. Muy bien. Literal D. ¿Cuál es el trabajo realizado sobre la bola desde el punto más bajo hasta el punto más alto? Entonces vean, nos pide calcular el trabajo realizado. Por lo tanto, si nos vamos a las fórmulas, vamos a ocupar esto, el trabajo total. Puedo ocupar la energía cinética o puedo ocupar la energía potencial. Entonces vean, aquí hay algo bien importante. Si ustedes se fijan,
vamos a restar la energía potencial inicial menos la energía potencial final. Muy bien. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría de esta forma. Porque la energía potencial, fíjense bien, la energía potencial final, nosotros ya sabemos que da 60. Pero la energía potencial inicial, por lo tanto, es de 0. ¿Sí? Porque miren, dice que la energía inicial, la velocidad inicial es de 60 metros. Por lo tanto, cuando tiene energía, velocidad inicial, quiere decir que tiene energía cinética y no tiene energía potencial. Entonces, por lo tanto, la energía potencial inicial es de 0. Entonces, 0 menos 60 nos da menos 60 joules. Aquí vemos que el trabajo va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, por eso nos queda menos 60 joules. Ahora vamos al ejercicio número 3. Si un auto que pesa 1000 kilogramos alcanza una velocidad de 0 metros sobre segundo a 20 metros sobre segundo en 6 segundos, ¿cuál es la potencia que efectúa este auto? Muy bien, nos está pidiendo calcular potencia. Pero antes tenemos que calcular la energía o el trabajo de este auto. Por lo tanto, vamos a sacar su energía cinética. ¿Por qué energía cinética? Porque vean, nos está diciendo que lleva una velocidad. Por lo tanto, necesitamos la velocidad. Muy bien. ¿Cuál es la masa del auto? 1000 kilogramos. Su velocidad es de 20 al cuadrado. Recuerden, al cuadrado. Hacemos esto en la calculadora y nos da 200.000 joules. ¿Por qué ocupo 20? Porque es su velocidad. Recuerden, aquí 0, por lo tanto no vale. Y ocupamos la de 20. Ahora muy bien, sacamos la potencia con respecto a la energía entre el tiempo. Entonces la energía, dijimos, en este caso puede ser la energía potencial o puede ser la energía cinética. Y como ocupamos la energía cinética, en vez de la energía ponemos 200.000, que es lo que nos dio acá, entre el tiempo, y el tiempo nos dice que son 6 segundos. Por lo tanto, 200.000 entre 6 nos da 33.333.33 watts. Esa sería la potencia que lleva o que efectúa este auto. Entonces, espero que nos haya quedado un poquito claro el uso de las fórmulas. Recuerden copiar esto. Y así llegamos a la respuesta de estos ejercicios y al final también de esta clase. Así que espero que hayamos aprendido un poco y nos vemos en la próxima clase.